Muy buenos días. Que tenía un problema con la internet. Esperemos que no se vaya. Bien, vamos a empezar. Escucha, ¿no? Sí, profesor, sí se Muy bien. escucha. Muy bien. Entonces vamos a ver esta parte, lo que es campos conservativos y dependencia de trayectoria, ¿no? Entonces, esos dos temas van de la mano. Así que vamos a ver lo que es, ya vimos en la clase pasada, campos vectoriales, campos escalares. Vimos ejemplos de lo que es de cada uno, de qué manera se da el integral. Ahora vamos a ver campos conservativos, en qué consiste, ¿no? Independencia de trayectoria. Muy bien, entonces empezamos. Consideremos la siguiente definición que nos dice, un conjunto D se dice que es conexo, ya esto lo habíamos visto me parece, sí, conexo, no, eso era, en tu caso se lo recordar, un conjunto conexo, este que ya lo vimos, ¿está? Es un conjunto conexo es que agarramos un par de puntos y siempre va a estar dentro de él, siempre x1, por ejemplo, x2, x3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todo eso de ahí son campos regulares, ¿no? Al unirse, esa curva siempre va a estar, como siempre va a estar dentro del conjunto, ¿no? Este es el conjunto D. Eso era referencia a lo que era un conjunto conexo, ya lo habíamos visto. Esa es la primera definición. La segunda definición nos dice un conjunto D simplemente conexo, es muy diferente que es conexo y simplemente conexo, ¿no? Dice un conjunto D es simplemente conexo si toda curva cerrada simple, contenida en la región se puede deformar continuamente hasta reducirse en un punto sin salirse de la región D. ¿Qué quiere decir? Que, ¿no? Si tenemos un conjunto D, ¿no? Este es el conjunto D, o se dice que es simplemente conexo, si esto de acá, si toda curva, y esta es la curva C, ¿no? Esta es la curva C, dice, si toda curva cerrada C, esta es una curva cerrada, contenida, ¿no? Contenida en la región D, si se dan cuenta, esta curva está contenida en la región D, ¿no? Está contenida esa curva C, está contenida la curva C en la región D, contenida en la región D. Muy bien, se puede deformar continuamente, dice, hasta reducirse a un punto, sin salirse de la región. Es decir, ¿qué significa? Que al deformarse esto continuamente se refiere que esto de acá, ¿no? Mediante una deformación, ¿no? Se va haciendo cada vez más pequeña, ¿no? Cada vez más pequeña, esto, ¿no? Y así sucesivamente va a llegar un momento que esto se va a volver un punto, ¿no? Es decir, se deforma, como si se comprime, ¿no? Hacia adentro, y si logras que esto se vuelva un punto, ¿no? Se dirá que es simplemente conexo, ¿no? Entonces, el conjunto D se dirá que es simplemente conexo, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces sería estos dos conceptos, reitero, el conexo ya lo habíamos visto, lo que se está conociendo en todo caso cuando se dice que simplemente conexo. Y se hace referencias, ¿no? Es una región que al ir comprimiéndola se vuelva exactamente un punto. Si se logra eso, reitero, se dirá que es un conjunto simplemente conexo. Muy bien. Luego de estas dos definiciones tenemos otra definición que nos dice rotacional de un campo vectorial, ¿no? Ya habíamos visto inicialmente que era un campo vectorial. Vamos a ver el rotacional. Rotacional. Se define de la siguiente forma, ¿no? Sea F un campo vectorial que va de R3 a R3, de clase C1, no se olviden, las derivadas parciales continuas. Se define rotacional como sigue. El rotacional se denota de esta forma, de F, del campo, ¿no? Del campo que tenemos, puede ser un campo de 4 dimensiones, 3 dimensiones, va a depender. Pero bueno, acá vamos a ver para un campo de 3 dimensiones. Y esto va a ser igual a las tres componentes, como ven ahí, JK, y por acá aparecen operadores, ¿no? Los operadores derivadas parciales.
Entonces, para poder tener las componentes, esto va a ser en realidad un vector. Entonces, para tener las componentes de rotacional, ¿no? Será de la siguiente forma. Como puede ver el primero, estás acá, es derivada parcial de f3, como aparece, derivada parcial de f3 con respecto a y, menos derivada parcial de f2 con respecto a z. Entonces, esta es la primera componente. La segunda, nos ubicamos acá, va a ser, ¿no? Derivada parcial, ¿no? Como pueden ver, de f1, es como si en todo caso lo vieran así, menos, ¿no? Sería derivada parcial, ¿no? Haciendo este, sí, estás acá, entonces queda este con este. Entonces sería derivada parcial de f3 con respecto a x, ¿no? Para la segunda, ¿no? Para esta referencia, con respecto a x, menos derivada parcial de f1 con respecto a z, de f1 con respecto a z. Entonces ahí donde sale esto, ¿no? Le aplicas el menos y acá te sale, ¿no? El positivo y acá el negativo, ¿no? La diferencia, ¿no? Sale la diferencia. Entonces esa es la segunda componente, ¿no? Y por último, la tercera componente viene a ser esto, ¿no? Estás acá, en el K, y ya sería derivada parcial de f2 con respecto a x, como aparece acá, menos derivada parcial de f1 con respecto a x. Y esto viene a ser, no es otra cosa que nabla de f, ¿no? Nabla f. Muy bien, esto me está definiendo, reitero, el rotacional de un campo vectorial. Justamente esta definición me va a permitir ver cuándo un campo vectorial es conservativo. Lo vamos a ver a continuación. Bien, no se olviden eso. Un rotacional puede ser el vector nulo fácilmente, ¿no? Como ejemplo, este puede ser rotacional de un campo vectorial, puede ser el vector nulo, ¿no? Puede ser el vector nulo. Esa posibilidad, ¿no? Rotacional de f en x, y z puede ser el vector 0, 0, ¿no? Puede ser, ¿no? Muy bien. Una vez que tenemos el rotacional, podemos ya definir un campo vectorial conservativo que nos dice lo siguiente. Sea f un campo vectorial, sobre todo estas definiciones se está dando sobre campos vectoriales, definidos sobre un conjunto abierto U, si f es una función diferenciable, ojo, es diferenciable sobre el conjunto U, tal que el campo vectorial es igual al gradiente de f. Es decir, que está diciendo ahí que el campo vectorial, que está yendo en este caso un campo vectorial arbitrario, ¿no? Puede ser un campo vectorial que acabamos de ver en la definición anterior, que va de R3 hacia R3. Entonces, este campo vectorial, bueno, por ejemplo, podemos considerar X y Z, se lo lleva a f de X, y Z. Entonces, fácilmente esto puede ser derivado, F1, perdón, puede ser F1, puede ser F1, obviamente dependiendo de las tres variables, F2 dependiendo de las tres variables y F3. Entonces este es el campo vectorial. ¿Qué te dice? F es un campo definido sobre un conjunto abierto. Si F es una función diferenciable tal que, ¿no? Diferenciable es un determinado conjunto tal que se da esto. ¿Esto qué significa esta igualdad? ¿No? Que el campo es igual al gradiente de F. Es decir, acá te está diciendo que el campo, que es el que está en la parte de arriba, este campo, viene a ser igual al gradiente, que sería derivada parcial de la función, de esta función diferenciable con respecto a X, con respecto a y con respecto a Z, ¿no? Entonces el campo viene a ser igual al gradiente de esta función f que es diferenciable. Diremos que f es una función, diremos que f es una función potencial de f. Que si se cumple esta igualdad, esta función f que es diferenciable sobre ese conjunto es una función potencial de f. Y además, diremos que f es un campo vectorial conservativo. Es decir, si se da esto de acá, es un campo vectorial conservativo. Bien, hay otras definiciones que podemos ir viendo. Por ejemplo, acá va a haber dos teoremas con los cuales se va a trabajar, ¿no? En los problemas sobre todo. Nos dice lo siguiente.
Considerando que este sea un campo vectorial de clase C1, eh, este campo vectorial está yendo de R2 hacia R2, que decir, está tomando elementos acá en X, Y y lo está llevando a F de X, Y. Y esto va a ser igual, siguiendo esto que está acá, va a ser igual a P de X, y por acá Q de X, Y. Entonces este campo está definido de esta forma, podemos ver ahí, campo de clase C1, es decir, las derivas parciales continuas. En un conjunto, acá está la definición de un conjunto simplemente conexo, D en el plano, lo que acabamos de ver en la definición anterior. Diremos que F, los teoremas para el tema de campo conservativo, diremos que F es conservativo si, solo si, las derivadas parciales de estas dos componentes, con respecto a la primera, con respecto a Y, debe ser igual a la deriva parcial, la segunda componente con respecto a Y. Y si esto ocurre, diremos que el campo es conservativo. Ojo que este sí, solo sí. Entonces, si es conservativo, se cumple esto, o si esto de acá, se cumple esto. Está acá. Bien, entonces esa es la primera, el primer teorema. El segundo teorema nos dice sea F, definido de esta forma, donde este va a ser un campo vectorial que va de R3 a R3, ¿no? Acá definen tres componentes, ¿no? Y este campo, dependiendo de esas tres componentes, me dice que sea definido como esa forma que ven acá, P de X, Y, Z. En el caso de Q, que sea Q, X, Y, Z. Y en la última componente que sea R de X, Y, Z. Entonces un campo vectorial de clase C1, es decir, las derivas parciales de estas tres componentes que deben ser continuas en un conjunto simplemente conexo. Seguimos con el conjunto simplemente conexo, ¿no? Diremos que F es conservativo si solo si, ojo, que es para un campo vectorial que va a R3 a R3, es conservativo si solo si, ahí está, y condicional, el rotacional es cero. O sea, este es conservativo, entonces el rotacional debe ser cero. Y al revés, ¿no? Si esto es cero, el campo vectorial es conservativo. Es decir, esto de acá no es otra cosa de lo que acabamos de ver hace un momento, de donde acá aparecían las derivadas parciales, ¿no? De las funciones. Obviamente acá, y hay otra notación, en realidad acá debería ir, en vez de, solo voy a poner acá la equivalencia, F1 está haciendo el papel de P, F2 está haciendo el papel de Q, y F3 está haciendo el papel de R. Estos serían las tres componentes del campo vectorial. Entonces, ¿qué dice? Esto que hace un momento vimos con respecto a la rotación, eso debe ser igual al vector nulo. ¿Y eso qué significa? Igualar cada una de las componentes igual a 0, y eso me va a dar lo que vemos en la parte derecha, ¿no? Que la deriva parcial de f con respecto a y de f3, que viene a ser r, es igual a la deriva parcial de f2 con respecto a z, f2 que vale q. Y así sucesivamente, cada uno de los términos lo igualamos a 0 y se dan estas tres igualdades, ¿no? Entonces, si tenemos estas tres igualdades, diremos que el campo, ¿no? El campo vectorial es un campo conservativo. ¿De acuerdo? Muy bien, Juan. Entonces, para referenciar eso, por ejemplo, acá vamos a ver algunos ejemplos. El teorema 1, el teorema 2. Me piden, determine si el campo vectorial que podemos observar ahí, que es x sobre x cuadrado más y cuadrado, multiplicado por y, más 10 sobre x cuadrado más y cuadrado multiplicado. Que lo mismo lo pongan de una manera como componentes x al cuadrado más y cuadrado, y acá sería y sobre x al cuadrado más y. Ojo, esto está haciendo el papel, ¿no? De p de x, y esto está haciendo el papel de x, de qx, y. Bien, como componente. Entonces me piden determine si este campo vectorial, que es
evidente que va de R2 hacia R2, es conservativo. Y si lo es, obtenga la función potencial. Bien, la función potencial apareció acá. Ahí está. Esto de acá habla de función potencial, donde tiene que ver con el gradiente. Y ahí podemos determinar esa función potencial. Entonces, lo primero que tenemos que corroborar si el campo es conservativo. Entonces, como es un campo de R2 hacia R2, para probar que es conservativo tendríamos que probar esta igualdad que está. La derivada parcial de P con respecto a Y debe ser igual a la derivada parcial de Q con respecto a X. Bien, entonces acá lo primero es identificar, ya lo identificamos el P, el Q, ¿de acuerdo? Ratitos jóvenes. Muy bien, seguimos. Bien, entonces lo primero que les comentaba es determinar si el campo es conservativo. Entonces veamos, ¿no? La parte A, determinando si el campo vectorial es conservativo. Es conservativo. Muy bien, entonces para determinar si es conservativo, usamos el lema 1. Ahí está, ¿no? Las derivadas parciales deben ser iguales. Es decir, acá, derivada parcial de P con respecto a Y, para que sea conservativo debe ser igual a la derivada parcial de Q con respecto a X. Si esto se da, entonces el campo es conservativo. Conservativo. Veamos, ¿no? Calculamos las derivadas en forma independiente. Derivada parcial de P con respecto a Y. Derivada parcial de P con respecto a Y. Igual, ¿no? Entonces derivamos con respecto a Y, ¿no? De P, sabemos que P es esta expresión que está acá. Pues ahí sería, me parece que, ¿no? Acá tendríamos que derivar esto, el X está funcionando como constante. Solamente me quedaría lo que está en la parte de abajo, ¿no? Y me parece que sale menos 2, creo. Yo diría menos 1. Por acá X. Me parece que por acá sale 2Y sobre X al cuadrado más Y cuadrado está al cuadrado, ¿no? No me equivoco. Entonces esto en realidad sería menos 2X sobre X al cuadrado más Y cuadrado y esto. De igual forma, con la otra componente, derivada parcial de Q con respecto a X. Con respecto a X no tiene nada que ver. Pues acá me va a salir parecido de manera similar, lo mismo, ¿no? Esto al cuadrado. Como pueden apreciar, los dos elementos, ¿no? Si se ajusta a que son iguales, por lo tanto diremos que el campo es conservativo, ¿no? ¿No? Dada la igualdad anterior, o por el teorema, si queremos ser más, por el teorema, por el teorema 1, por el teorema 1, el campo vectorial es conservativo, es conservativo. Y entonces ya está, ¿no? Por lo tanto, ya determinamos que el campo vectorial es conservativo. Luego dice, si lo es, obtenga la función potencial. ¿Cómo determino la función potencial? De la manera siguiente. Profesor, Sabemos, disculpe, ¿podría tomar foto por la tiempo anterior? ya está. Ok, profesor, muchas gracias. Muy bien. Entonces ya he definido que el campo es conservativo. Entonces, si ya es conservativo, se va a cumplir 2, ¿no? Vamos a ver 2, hallando la función potencial, hallando la función potencial.
Bien, entonces el campo ya es conservativo, entonces ya puedo determinar la función potencial. Y para eso, dado que ya es conservativo, dice que es igual al gradiente de la función. Eso significa que acá va a ser el campo que acabamos de ver, lo que es x al cuadrado más y al cuadrado, coma, y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Esto va a ser igual al gradiente que va a ser derivada parcial, como es un campo que va de R2 a R2, por lo tanto, acá van a existir solamente dos componentes. Derivada parcial de f con respecto a x y derivada parcial de f con respecto a y. Entonces vamos a tener esta igualdad, ¿no? Obviamente de acá, ¿no? Del campo y este del gradiente b. Entonces de acá, como esta es una igualdad, yo puedo inferir que derivada parcial de f con respecto a x va a ser exactamente x sobre x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Y la segunda componente, derivada parcial de f con respecto a y, va a ser igual a y sobre x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Eso ya aparece de acá de esta igualdad, el hecho que sea campo vectorial, ¿no? Campo vectorial conservativo. Entonces, de estas dos expresiones que acabamos de ver, estas dos expresiones, justamente voy a sacar la función potencial f de x, y. Y acá voy a sacar esa función potencial que me pide el problema. Muy bien, para tal efecto, yo tomo cualquiera de ellas, ojo, cualquiera de ellas, y empiezo a integrar, porque al final debo encontrar esta función. Entonces empezamos, por ejemplo, con esta de acá. Empezamos con A, por ejemplo, con A. Quiere decir que la derivada parcial de f con respecto a x igual a x sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Bien, esto se transforma en el diferencial de f igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Diferencial de x. Muy bien, entonces lo que estoy haciendo es pasando este término al otro extremo y de acá empiezo a integrar ambos lados. Y que me va a quedar en este caso sería simplemente f de x. Igual, en el otro lado, acá tengo un x y abajo tengo esto de acá, ¿no? Puedo hacer un cambio variable, me parece. Y ya puedo integrar la parte derecha, ¿no? La parte derecha. Bueno, entonces acá nos estaría quedando en la parte derecha f. Y me parece que sale el logaritmo. Estoy equivocado. Parece que sale el logaritmo. A ver. Y acá si hago u igual a x al cuadrado más y al cuadrado, entonces el diferencial de u va a ser igual a 2x diferencial de x. Pasa a dividir, pues acá me va a quedar justamente un medio. Un medio. Todo esto que está acá viene a ser el diferencial, ¿no? De 2 pasa a dividir, entonces acá me va a quedar un medio, ¿no? Me va a quedar un medio, ¿no? Del logaritmo neperiano de x al cuadrado más y cuadrado más una constante. Esto vendría a ser la función potencial. Entonces esta es la función potencial que me pide. Poner acá función potencial. Función potencial. Muy bien. Acá, función potencial. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería para un campo vectorial que va de R2 a R2. También lo podemos hacer para un campo vectorial que vaya de R3 usando el teorema 2, ¿no? Que tenemos ahí con respecto a rotacional. Y eso lo podemos ver en este ejemplo, ¿no? Este ejemplo tiene tres componentes, como observa. Te piden hallar, ¿no? Determine si el campo vectorial es conservativo. Y además, si lo es, hay la función potencial. Es decir, el problema tiene la misma dinámica del que acabamos de hacer, ¿no? Primero verificar si es campo vectorial conservativo y luego determinar la función potencial.
Acuérdate, repito, un campo vectorial que va de R3, ¿no? Campo vectorial que va de R3 a R3. ¿No? Entonces toma componentes acá, Fz, y acá sería f de x, Profesor, ¿sí? el ejercicio anterior, cuando hizo du de 2x de x, eh, ¿Algo falta? ¿está bien? ¿Lo derivó con respecto a x ¿A dónde? en la Ah, segunda sí, sí, tiene ux? razón. Algo está faltando acá. ¿Verdad? Sí, tiene razón. Un ratito. Sí, sí, un ratito. Algo está faltando en esto. Gracias, Estafur. Sí, algo me está faltando acá. Sí, 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 algo me está faltando. Un ratito. Gracias por la observación, Estafur. Sí, acá cuando integramos, sí, cuando integramos, de hecho nos va a salir, nos va a quedar una constante. Pero esta constante que está acá, esta constante, como yo estoy derivando, con un, ¿no? Con un campo vectorial que va de R2 está en función de dos variables. Entonces, esta constante C va a ser una constante que va a depender, ¿no? En este caso, de la otra variable. Es decir, esta, por ejemplo, acá le voy a poner que esa dependa de un h de y. Porque es la otra variable. Cuando yo derivo esto, me va a quedar exactamente esta expresión que está acá. Es decir, que la función potencial, porque hasta ahorita solamente había hecho uso de esto. Entonces, en algún momento tengo que usar de la otra componente. Entonces, la función me está quedando f de x, y es igual a un medio logaritmo neperiano de x al cuadrado más y cuadrado, más esa constante que lo estoy llamando h de y. Repito, si yo derivo esto, debe quedarme exactamente el factor de integración. Muy bien, entonces acá tengo esto de esta forma, pero tengo un dato, ¿no? Ese dato lo voy a considerar así, que derivada parcial de f con respecto a y, los datos, me refiero a este de acá, ¿no? De cierta forma se convierte en un dato, es igual a y sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿No? Cuadrado, sería la otra componente. Muy bien, entonces este dato me va a permitir encontrar este h de y. Es decir, para tal efecto, yo voy a derivar esta función que ya se está perfilando como función potencial. Acá lo voy a anotar, función potencial. Y esto que está perfilando como función potencial, lo que hago es derivarla con respecto a y para comparar con el dato. Es decir, derivada parcial de f con respecto a y, a esto lo estoy derivando con respecto a y, acá vendría a ser, ¿no? La derivada de esto de acá, ¿no? Acá sería, la derivada con respecto a y sería 2y sobre, ¿no? Acá sería 2, ¿no? Y acá aparecería x al cuadrado más y cuadrado, ¿no? Más, y acá quedaría, como estoy derivando con respecto a y, sería h' de y. Este 2 se va, entonces derivada parcial de f con respecto a y me estaría quedando exactamente y x al cuadrado más y cuadrado más h' de y. Entonces, esto de acá, este de acá, que es ¿no? Es un referente para este dato que está acá, que tienen las mismas derivadas, lo que hago es igualar, por ejemplo, acá voy a poner alfa, y acá beta, igualando alfa y beta, tendríamos lo siguiente. Igualamos estas dos expresiones, es decir, me va a quedar, esto pongámoslo por acá, y sobre x al cuadrado más y cuadrado más h' de y, debe ser igual a la expresión que está en la parte de arriba, que sería y sobre x al cuadrado más y cuadrado. Como podemos observar, este acá se va. Queda que h de y, esto va a ser igual a 0, ¿no? Igual a 0. Eso implica
que esta expresión que está acá, yo le voy a sacar la derivada con respecto a y, me va a quedar exactamente, integrando me va a quedar que h de y va a ser igual a una constante. Es decir, que este de acá va a ser una constante, ¿no? Va a ser una constante y, por lo tanto, la función potencial que queda arriba, quedaría f de x, y es igual a un medio logaritmo neperiano de x al cuadrado más y cuadrado más una constante que depende de y. Es una constante que depende. Y esto vendría a ser la función potencial, ¿no? Esto vendría a ser la función potencial. Profesor, ¿y ese Sí, procedimiento en un examen es necesario aplicar o no? por supuesto, tienes Sí, que no, hacerlo, ya. ¿no? Pues en este caso, bueno, nos sale constante, pero no necesariamente, ojo, ¿ah? Ah, ok, profesor. Claro, no necesariamente. Uy, sí, ahí se me estaba pasando esa partecita ahí, pero esa está full que Profesor, se... una consulta. En el ejercicio anterior, donde dice integrar, no sé si ¿En lo cuál? podría poner. ¿Acá? Ahí, ajá, ahí abajo le puso ux cuadrado más y cuadrado. Ujú, Está claro. integrando con respecto a x, ¿no? Es derivando. Claro, acá sí, claro. Lo que pasa es que esto lo paso a este lado y esto lo paso acá, pues, ¿no? Entonces integras, acá estás integrando con respecto a X. Ya, Y, entonces, delta de u, delta de x, ¿no? Ah, ya. claro, El y y- cuadrado es una constante. claro, el y cuadrado sería una constante, exactamente. Y el otro, ya por Ujú. eso. En caso acá no está muy claro, lo voy a poner, faltaba el diferencial de U. Bueno, es cambio variable y eso creo que lo pueden manejar ahí. No, no vamos a hacer tanto lío con eso. Es cuestión de integrarla. La idea analítica, ya eso ya está. Muy bien. Bien, ahora vamos para tres, ¿no? A un campo vectorial de tres componentes, que viene a ser un, ¿no? campo que va de R3 a R3, que está dado por esto que está acá. No se olviden que según la definición, a esto le había puesto P, esto le había puesto Q y esto le había puesto R. Entonces está haciendo el papel de P, haciendo el papel de Q y este está haciendo el papel de R. Entonces me pide hallar si es conservativo. Entonces para ser conservativo, no nos olvidemos usar el teorema 2, ¿no? Este de acá, que debo ser que el rotacional debe ser cero, o que es equivalente a decir lo que está acá. Es equivalente a decir lo que está acá. Entonces ahí pueden usar justamente la notación, ¿no? Ponen acá y J, K, y por acá viene, ¿no? El diferencial con respecto a X, el diferencial son los operadores con respecto a y diferencial con respecto a Z, ¿no? Y por acá debe estar, ¿no? Debe estar EP, debe estar Q y debe estar R. Entonces, este es el rotacional, ¿no? Rotacional, ¿no? De la función f en x, y, del campo vectorial, ¿no? Y esto debe dar el vector nulo, ¿no? Entonces, de acá pueden llegar a concluir que si se da la igualdad, pues, ¿no? Aquí me refiero a esto, ¿no? Deben probar esto, ¿no? Esto que está acá. Esto deben probar, ¿no? El decir que sea vector nulo significa que estas componentes sean iguales, ¿no? Si estas son iguales, entonces estoy diciendo que el rotacional es el nulo, ¿no? El vector nulo. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces acá vendría a ser, como se dan cuenta, ¿no? Acá, esto sería, tengo que yo de probar, este sería sí, solo sí, derivada parcial, ¿no? De Q con respecto a X debe ser igual a derivada parcial de P con respecto a Y, ¿no? Eso sería la primera componente, entonces eso es coma, ahora nos vamos acá con el J, sería derivada parcial de R con respecto a Y, debe ser igual a derivada parcial, ¿no? Debe ser igual a derivada parcial de Q con respecto a Z, derivada parcial de Q con respecto a Z. Y finalmente la otra componente debe ser el último, derivada parcial de Q, ¿no? Estamos acá, con respecto a X, debe ser igual a derivada parcial de P con respecto
Algo me está faltando. Con P a Y. A ver, algo está fallando. A ver, déjeme ver. A ver, este deriva parcial de R con respecto a Y. Acá está mal, ¿no? Estoy agarrando este de acá, tendría que ser esto, ¿no? Algo está fallando. La primera está mal. Y esto está mal. Alright. Acá, ¿no? Estoy acá, tiene que ser derivada parcial de R con respecto a Y es acá. Estaba confundiendo. Entonces agarras este con este. Derivada parcial de R con respecto a Y debe ser igual a derivada parcial de Q con respecto a Z. Ahora sí. Estás acá, agarras este con ese, derivada parcial de R, ¿no? Es decir, acá, pues en esta derivada parcial de R con respecto a X. Casi creo que está ahí. A ver, estamos acá. Entonces sería derivada parcial de R con respecto a X, sería. Y derivada parcial de P con respecto a Z. De P con respecto a Z. Con respecto a Z. Ya está. Y finalmente estás acá sería esto, ¿no? Derivada parcial de Q con respecto a X por derivada parcial de P con respecto a Y. ¿No? Así sería, ¿no? Bien, entonces ahí, ¿no? Con esto pueden, ¿no? Si esta igualdad se da de estos, ¿no? De los tres componentes se da, con eso estaría diciendo que el rotacional es el vector nulo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esto hay que corroborar si se da, pues, ¿no? Acá ya sabemos quién es P, quién es Q y quién es R, ¿no? Es decir, tendríamos que determinar uno por uno, ¿no? Por ejemplo, derivada parcial, agarramos derivada parcial de R con respecto a Y. De R con respecto a Y tenemos acá, vendría a ser C, porque no tiene nada acá la componente Y. Y eso debe ser igual derivada parcial de Q con respecto a Z. Como se dan cuenta, el Q no tiene nada que ver con Z, es 0. Entonces acá derivada parcial de Q con respecto a Z, ¿no? Derivada parcial de Q con respecto a Z. Ahora, entonces sería la primera, la segunda, derivada parcial de R con respecto a X. Con respecto a X. De R con respecto a X. Acá sí, tienes 4Z, ¿no? Porque sería esto, ¿no? Igual a derivada parcial de P con respecto a Z. Ahí tienes P con respecto a Z, y sería también acá, ¿no? 4Z. 4Z, 4Z. ¿cierto? Entonces sí coincide, entonces acá derivada parcial de P con respecto a Z sí coincide. Entonces el primero, el segundo, nos faltaría uno más. Nos faltaría el último, ¿no? Acá sería derivada parcial de Q con respecto a X. Derivada parcial de Q con respecto a X. Acá tienes Q. Sería exactamente 18 XY cuadrado, ¿no? Y eso debe ser igual de derivada parcial de P con respecto a Y. Ahí tiene. Vendría a ser también 18 XY cuadrado. Muy bien, entonces con esto de acá, estoy diciendo, entonces con esto de acá, con esta comprobación, estoy diciendo que el campo es conservativo. Por lo tanto, el campo vectorial es conservativo. El campo vectorial es conservativo. Resuelve una cosa. Dime. ¿Esa matriz que hizo ahí también se hace en el examen o es memotecnia, no? Sí, al final tienen que solamente usar esto, ¿no? Pero bueno, como guía pueden usarlo, ¿no? El rotacional, pero es la definición del rotacional, ¿no? Es el determinante. ¿Se opera en el examen? ¿Si viniera? Sí, sí, claro, por eso te digo, en el examen lo que ustedes pueden usar solamente es esto, nada Ah, más. ya. Después Ya, lo pueden pues. usar como una guía, ¿no? Este en realidad es la definición del rotacional, ¿no? Pues si no, en todo caso es usan este nada más, ¿no? Probablemente no se olviden que este sí solo sí. Si esto se cumple, yo digo que, porque estarías acá, ¿no? Y vamos por un momento, teorema, ¿qué me dice? Miren, es sí solo sí.
Es decir, si se cumple esto, inmediatamente estoy infiriendo que el campo es conservativo. ¿No? Si se cumple eso, ya el campo es conservativo. Muy bien. Entonces acá decimos, por lo tanto, el campo vectorial es conservativo. Es conservativo. Conservativo. Entonces ya está, ¿no? Considerando que desde la parte A se pedían hallar, que, ¿no? Verificar si el campo es conservativo. Ahora vamos a hallar si lo es, dice, ahí es la función potencial. Igual que vimos el caso anterior, ¿no? Este lo pusimos A, le vamos a poner B, hallando la función potencial. La función potencial. Bien, como ya el campo es conservativo, entonces ya se cumple que el campo viene a ser igual al gradiente de F. Es decir, esto significa que el campo, como está haciendo ahí, P, Q y R debe ser igual a las derivadas parciales. Ahora estás hablando de un campo que va de R3, ¿no? Es un campo que va de R3 a R3. Entonces, un campo que tiene tres componentes, va a depender de tres variables, de X, Y, Z. Entonces, acá va a aparecer la función potencial va a depender de tres variables. Por lo tanto, si es conservativo, se cumple esto, es acá. Acá sería con respecto a Z, con respecto a Y, perdón. Con respecto a Y y luego con respecto a Z. Ya está. Bien, entonces de esta igualdad que tenemos acá, vamos a tratar de ver o hallar la función potencial. Es una función que va a depender de tres variables. Eso me direcciona justamente el campo vectorial, me está indicando cuántas variables tiene esta función potencial. Muy bien, entonces de acá lo que vamos a hacer es igualar derivada parcial de f con respecto a x, que va a ser igual a p, derivada parcial de f con respecto a y va a ser igual a q, y finalmente derivada parcial de f con respecto a z va a ser el r. Entonces de estos tres elementos, ¿no? Que es producto del campo conservativo, tenemos que, de esos tres elementos, tenemos que hallar justamente la función potencial f que dependa de x, y, z. Muy bien, para poder elegir, en todo caso, el ejemplo anterior que era para 2, ¿no? Si se dan cuenta, para determinar la función potencial, ¿no? Yo elegí esta, porque ustedes también pueden haber elegido la parte B. Al final la función potencial viene a ser la misma. Se pueden elegir cualquiera de las derivadas parciales para poder integrar. Bueno, acá en este caso yo voy a elegir esta. Primero puedes elegir cualquiera, reitero. Entonces vamos a hallar justamente esa función potencial. Entonces acá vendría a ser, ¿no? Vendría a ser, para el primer caso, vendría a ser esto de acá, derivada parcial de f con respecto a x, que es igual a p, yo lo transformo de esta forma, sería de esta manera. Derivada parcial de f va a ser igual a p por derivada parcial con respecto a x. Integramos y nos va a quedar lo siguiente. Estoy integrando esta derivada parcial. Entonces acá sería f, que depende de las tres variables, va a ser igual a la integral de p, pero el p lo tengo, ¿no? El p lo tenemos, que es 6xy más 2z cuadrado. 6xy más 2z cuadrado, y esto diferencial de x. ¿No? Eso estaríamos integrando esa función p, ¿no? 6xy cubo más 2z cuadrado. Muy bien, entonces acá, ¿qué es lo que está pasando? Como ven, el diferencial es con respecto a x. Entonces, cualquier otra variable que no sea x está funcionando como una constante. Eso significa que la función potencial, en términos de x y z, vendría a ser, derivo, en este caso integro, ¿no? Con respecto a x, y acá sería 6
x al cuadrado y cubo sobre 2, pues sería sobre 2, más 2x z cuadrado, más una constante, pero esa constante va a depender de las otras de las variables que están funcionando como constantes en esta integración. Es decir, que esta función va a estar dependiendo de y y de z. Entonces mi función potencial, bueno, acá se puede ir al 2, sería 3x cuadrado y cubo. Se va quedando, ¿no? Mi función potencial es de x, y z. Va quedando, ¿no? Como ver ahí sería 3x cuadrado y cubo. 3x cuadrado y cubo más la otra componente, que es 2x z cuadrado, ¿no? 2x z cuadrado más un h que depende de y y de z, ¿no? Más un h que depende de y y de z. Es decir, cuando ustedes deriven este con respecto a x, le va a quedar exactamente la expresión que está en esta parte. Muy bien, tengo ahí, hasta ahí llegado, pero ahora me falta esto. Entonces, ¿cómo determino el h de y de z? Entonces, para eso, justamente se usa, ¿no?, las otras componentes, es decir, esta de acá y esta que está acá. Derivada parcial de f con respecto a y es q. Viene a ser q. Bien. Y la otra es derivada parcial de f con respecto a z es 0. Es 0. Muy bien, entonces tenemos esto. De cierta forma se hace el papel de dato para poder determinar este h. Muy bien. Entonces, como sabemos que esto de acá no está haciendo como dato, esto lo voy a usar de tal manera que en la función que ya he hallado mediante la otra componente, de tal manera que use esto de acá. Entonces, a esta función la voy a derivar primero con respecto a y, que derivada parcial de f con respecto a y va a ser igual a acá, sería 9x al cuadrado y cuadrado, más esto de acá, como pueden observar, no depende de y, entonces va a ser 0 y me va a quedar solamente h'. O vamos a ponerlo mejor así, para que la ecuación sea breve. Como yo estoy derivando con respecto a y, sería h' de y en z. Y estoy derivando esto con respecto a y. Una vez que tengo esto que he derivado, ¿no?, esto de acá lo voy a igualar con este que está. Por ejemplo, esto de acá le pongo un asterisco, si quieren, y este 2 asteriscos. Entonces, igualando asterisco y 2 asteriscos, nos estaría saliendo lo siguiente. Igualando asterisco y 2 asteriscos, tendríamos lo siguiente, ¿no? Acá sería, esto lo ponemos por acá, 9x al cuadrado y cuadrado, más h en y, es decir, la derivada en y z va a ser igual a q, pero q, ¿quién es? ¿No? Lo tenemos acá, ¿no? En el ejemplo, q es 9x cuadrado y cuadrado. 9x cuadrado y cuadrado, ¿no? Eso sería el q. Como pueden observar, esto de acá se va, esto se va, porque son iguales. Entonces de acá tengo que h en y, z va a ser igual a 0. Entonces, si esto es integro, ¿no?, ahora como ya estoy acá, ahora integro esto con respecto a y, sería la integral de este h de y en y z, igual a integral, entonces acá sería una constante. Pero esta constante va a depender de la otra variable. Entonces acá le pongo, por ejemplo, le pongo J, como es una constante. Olviden acá la variable que está siendo constante es esta de acá. En todo caso acá le pongo G de Z, ¿no? G de Z.
como si esto depende de z y lo derivo con respecto a y, esto se hace 0. Significa que me va a quedar a h de y, z, va a ser exactamente g de z. ¿No? G de z. ¿Cierto? Me va a quedar a g de z, porque cuando integras, obviamente la constante, al derivar esto te sale esto, y acá cuando integras te sale. Muy bien, entonces nos estaría quedando esto, es decir, la función potencial, la que está arriba, agregándole este término, nos va a estar quedando h, f, f de x, y, z va a ser igual a 3x al cuadrado y cubo más 2x z cuadrado más un g de z. Es decir, este que está acá. Estoy reemplazando. Este de acá, h de y z, exactamente g de z. Ahora, a esta nueva expresión, ¿no? A esta nueva expresión, nuevamente la derivo con respecto a z para usar el dato que está acá. Este, ¿no? Debo usar esto. Entonces, esta expresión que está abajo debo derivarla con respecto a z. Como pueden ver, si derivo con respecto a z, el primero se va a ir, y acá me daría 4xz más la derivada g de z. Entonces acá me estaría quedando, Profesor, disculpe, ¿a qué se debe ese que h y z es igual a g de z? porque acá estoy integrando, mira, de acá, de esta igualdad. Si tú integras acá, ¿qué va a estar pasando? Una Que, constante. claro, No es es una constante, y esta constante va a depender de z, que está haciendo el papel de la constante c. ¿Y por qué debería de z, profesor? ¿Por qué? se está Porque la otra variable, ¿no? Que la otra variable que está haciendo como constante es este z que está acá. Recién me está confundiendo con la función, creo. ¿Ese z es arbitrario o es la función? Claro, este de acá, o sea, lo que pasa es que para llegar a encontrar la función potencial tiene que estar vinculada a las tres variables. Entonces, como acá yo estoy derivando, ¿no? La derivada acá con respecto a y, eso me dice que es 0. Ahora tengo que vincular el z. Entonces, la única manera de vincular el z es que este de acá está funcionando, cuando yo derivo con respecto a y, está funcionando como constante. Entonces, cuando integras, esa constante tiene que estar vinculada con este, ¿no? Con esta Oh, variable. Claro. Y ahí donde aparece que esto de acá es igual a g de c. ¿Sí? No sé si está acá también más claro. ok, profesor, muchas gracias. Muy bien, entonces si ya tenemos eso. Profe, se puede derivar cualquiera, ¿no? O sea, Pueden este empezar con derivado, cualquiera. Sí, sí, puedes empezar con cualquiera. Yo empezar con la primera, puede empezar con la última, como quiera. O sea, al final la función va a ser la misma, ¿no? No va a variar. Ajá. y ajá, no lo tomó con diferencial de f con respecto a z, sino con el y. Claro. Ajá, puede ser el otro. Sí, sí, puede Ah, ser ya. el otro. Puede ser el otro. Entonces vamos a terminar encontrando la función potencial. Profesor, entonces esta constante puede depender de y, de x, la respuesta final. No importa el orden. Claro, lo que más o menos ahí lo que tu compañero Tafur decía lo siguiente, ¿no? Para que en todo caso entiendan la idea. Tafur dice, bueno, para empezar he cogido esta y bueno, he encontrado esta función de acá y ya estoy con esta, ¿no? Con esta función. Ahora me dice Tafur, yo puedo elegir, puedo derivar esta función bien con respecto a y o puede ser con respecto a z, cualquiera de las dos, ¿ah? Yo en particular he empezado con la de y, ¿no? Para usar este dato primero. Puedes usar primero este dato. Eso ya depende. Pero obviamente esto ya no va a ser g de z, sería g de y, ¿sí o no? Cambia, ¿no? ¿Estamos? No sé si se está entendiendo el video. Profesor. Listo. Pues ya está. Ya estamos acá. Ya no, o sea, la función ya, no más o menos ya la estamos encontrando. La función está quedando de esta forma, x, y, z. Ahora acá sería x, y, z. Va a ser igual a 9, a 3x cuadrado y cubo
3x cuadrado y cubo más 2z creo es 2xz cuadrado más g de z, ¿no? Y claro, para poder hallar esto tenemos que usar el dato derivada parcial de, ¿no? El que está acá, ¿no? Esto, ¿no? Derivada parcial de f con respecto a z, ¿no? Derivada parcial de f con respecto a z. ¿Y esto quién es? Es exactamente r. No se olviden que r, ¿quién es? R está por acá. Que r es 4xz más 1. 4xz más 1. Muy bien. Entonces, este dato, ¿no? Se comporta en realidad como una especie de dato, me va a ayudar a calcular este g. Muy bien. Pues acá derivamos esto con respecto a z. ¿No? Derivamos con respecto a z y nos quedaría lo siguiente. Derivada parcial de esto de acá con respecto a z va a ser igual a esto, se hace 0. Acá se me va a quedar 4x, ¿no? 4xz más g prima de z. ¿Cierto? Es decir, la derivada del primo. ¿Se dan cuenta? Esto de acá igualándola con la otra expresión y de ahí me quedaría justamente exactamente quién es esta expresión, ¿no? Acá igual, esto le pongo asterisco y este 2 asterisco, igualando asterisco y 2 asterisco, y ahí sacaremos el g de z, ¿no? Muy bien, acá nos quedaría 4xz más g' de z, y esto va a ser igual a 4xz más 1, ¿cierto? Como pueden ver, este de acá se va con esto. Es decir, que me va a quedar g de z igual a 1, ¿cierto? Muy bien, entonces cuando integras, ¿no? Integras acá, obviamente estás integrando con respecto a z, ¿no? Lo puedo connotar de esta forma, ¿no? Esto sería derivada de g con respecto a z, ¿verdad? Sería esto de acá. El z pasa al otro lado y ahí. Yo lo voy a hacer en forma ya directa. Entonces, ¿qué te va a quedar? G de z va a ser igual a ¿quién? A z más una constante c. ¿No? Más una constante. Bueno, en todo caso lo voy a dar el otro paso, si quieren. Algunos de repente que no la ven. Derivada de g. ¿Cómo se llama? Derivada de g con respecto a x, con respecto a z. ¿Quieren ver mejor de esta forma? Un ratito. Porque estoy haciendo muy rápido. A ver. Me refiero a esto, ¿no? Derivada de g con respecto a z es 1. ¿Sí? Entonces, acá lo puedo encontrar. Derivada de g igual a derivada de z. Entonces, integras, ¿y qué te va a quedar? Acá te va a quedar g, ¿no? Que depende de z, y en el otro te va a quedar z también, más una constante. Pues siempre va a haber una constante de integración. Entonces, este es el que buscaba, yo lo tengo arriba. Por lo tanto, finalmente, la función potencial ya sería, lo ponemos acá, para que me alcance, un ratito, acá nomás, para finalmente poner la función. Entonces, g de z es igual a z más c. Entonces, finalmente, la función potencial, luego f de x, y z, va a ser igual a ¿qué? A 3x al cuadrado y al cubo más 2xz cuadrado más g de z, ¿quién es? Z más c. Listo. ¿Esto qué viene a hacer? Esto viene la función potencial que me pedí. Función potencial. Listo. Bien, jóvenes. Ahí está, ¿no? Ahí está. Pues entonces, ahí está, determinar la función potencial. Hemos hecho para el caso de un campo vectorial de 2 variables, para un campo vectorial de 3 variables. ¿Sí? Hemos visto acá. Entonces, eso se está dando sobre campos vectoriales, ¿no? Sobre campos vectoriales. Una vez que tenemos este concepto de cómo determinar la función potencial, ya podemos hablar de un teorema que es el teorema fundamental del cálculo para integral de línea.
¿no? Y además podemos hablar ya de independencia trayectoria. Muy bien. De eso pasamos a lo siguiente. Miren. Teorema fundamental para integrales de línea. ¿Qué nos dice? Lo siguiente. Podemos observar ahí. Supongamos, es una región abierta, conexa, del plano o del espacio. C es una curva regular, no se olviden regular, donde está descrita por esta ecuación, donde el t valga de C de A hasta B, ¿no? Que ese campo puede ser un campo que va de R2 a, ¿no? De R2 a R2 o puede ser de R3, un campo vectorial. Acá ya habla que es conservativo. Ojo, ya sabemos que cuando es conservativo, es decir, el campo ya tiene que ser conservativo. En D dice, y F una función potencial, es decir, acabamos de ver, ¿no? Para un campo que va de R2 a R2, y acabamos de ver para un campo que va de R3 a R3, que hemos visto cuándo es conservativo y de qué manera se halla su función potencial. Entonces, todo este dato, todos estos datos que ven acá, ya lo acabamos de ver. Si tenemos eso como dato, entonces la integral sobre el campo vectorial, que viene a ser, ojo, este es conservativo, es igual a f, es igual a la función potencial evaluado en R de B, que esto puede ser como un punto A, menos f de R de A, que este puede ser un punto B. Entonces, esta función potencial es exactamente, por ejemplo, acá, este vendría a ser la función. Acá, por ejemplo, este punto puede ser un punto que valga, dependa de tres componentes, ¿no? Puede ser de 2 o puede ser de 3, de repente puede ser de más. Entonces, este es el teorema fundamental de cálculo. Teorema fundamental del cálculo. ¿Estamos? Y si se dan cuenta, la integral de línea, siempre ha estado, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? En todo lo que hemos visto, está direccionada de acuerdo a la trayectoria, ¿no? Y si se dan cuenta, la trayectoria en este resultado que está acá, prácticamente ya no interviene. Es decir, lo único que me interesa es que el campo sea conservativo y que puedas determinar tu función potencial. O sea, te dan la integral y si tú tienes estas dos hipótesis, que es conservativo y encuentras, inmediatamente tú puedes determinar el resultado de esta integral. Entonces, esto viene a ser el teorema fundamental para integrales de línea. Entonces, lo que este resultado me está diciendo que ya la trayectoria ya no es relevante. Solamente acá lo que me interesa es saber que el campo sea conservativo y en consecuencia ya puedo determinar mi función potencial. ¿De acuerdo? Uy, eso me lleva a algunas apreciaciones que vamos a ver a continuación. Lo dice, ¿no? Miren, acá justamente hablo de independencia ya de trayectoria. Dice, si F es un campo vectorial conservativo, entonces, la integral sobre una curva de F diferencial, ¿no? Diferencial de la curva, en el caso de la función, es igual a la integral sobre otra curva, donde C es cualquier curva contenida en el conjunto de regular a trozos, que va desde el punto A hasta el punto B. ¿Qué te está diciendo? Independencia de trayectoria, que ya no nos interesa la curva. Solamente me va a interesar el punto A y el punto B, donde de tal manera que ahí estaban vinculadas, ¿qué cosa? Que el campo sea conservativo, ¿no? Que el campo sea conservativo, acá lo dice, y en consecuencia yo ya puedo hallar mi función potencial, es decir, esto de acá no va a interesar, este resultado no va a interesar la trayectoria que tome. Es decir, puede ser una recta, puede ser una curva que vaya así, ¿no?
Puede ser otra curva que vaya así. Ya no interesa, ¿no? Por eso dice independencia de trayectoria. Es decir, esta trayectoria ya no me interesa. Cualquiera que tú elijas te va a salir el mismo resultado. Y eso, repito, si el campo vectorial es conservativo. Si el campo vectorial es conservativo, inmediatamente ustedes toman, ¿qué cosa? Usan su teorema. ¿Por qué les va a interesar? Solamente, reitero, el punto A, es al revés, es el punto A y el punto B. Acá, ¿no? Lo que estamos considerando con la curva, acá sería B, A. Ahora, ¿listo? Acá sería B, A. Es decir, acá, dicho de otra manera, este sería F de B menos F de A, para ser exacto. ¿No? Este es el punto de partida, ¿no? Este sería punto de partida, por decirlo así, punto de partida, y este de acá sería el punto de llegada. La dirección se interesa, ¿no? Porque imagínense acá, me refiero, ¿no? La dirección se interesa, es decir, se acaba, ¿no? Imagínense acá, va en este sentido, este sería el punto de partida y este es el punto de llegada. O sea, va a depender, si va, ¿no? Al revés, va a ser este el punto de partida, este el punto de llegada. ¿De acuerdo? Profesor, disculpe, ¿podría por favor hacer la diapositiva? ¿La anterior? Sí, esa por. Listo. No, la otra. Esta, Yo sí. Ok, profesor. Ya, muchas gracias. listo. Muy bien, entonces, esto sería dependencia de trayectorias, si se dan cuenta, está vinculada directamente con el teorema que acabamos de mencionar, ¿ya? Directamente vinculada. Pues acá el trabajo que ustedes tienen que ver, tienen que verificar que el campo sea conservativo, en consecuencia, si es conservativo, ya puedo hallar mi función potencial, como hemos visto los ejemplos que están acá, inmediatamente tienen la función potencial, inmediatamente pueden usar el teorema. ¿De acuerdo, jóvenes? Hay otra propiedad sobre independencia de trayectoria. Si el campo vectorial es conservativo, sí, solo sí, ¿no? Ese es para cualquier curva cerrada simple contenida. Es decir, y eso tiene sentido, ¿no? Imagínense que tienen, ¿no? La región D, y esta es la curva C. Entonces, como esta curva, esta es la región D y esta es la curva C. Como esta región es cerrada, ¿se dan cuenta? Es cerrada. Acá empezamos. El punto A, empiezo, ¿no? A recorrer, ¿no? Toda la curva C. Y llego, en este caso, llego al mismo punto, ¿no? Entonces ahí justamente esta integral se hace cero. El campo es conservativo. Es decir, ¿qué está pasando? Que la integral sobre la curva de f diferencial de r sería f de b menos f de a. Entonces, ¿por qué se hace cero? Porque acá te das cuenta, regresas al mismo punto y esto se va a hacer cero. Entonces, sería una otra propiedad respecto al campo conservativo. Y acá dice bien claro una curva cerrada simple, ¿no? Ese se refiere a este tipo de curva. ¿Estamos? Esa sería otra inferencia, otra propiedad de lo que es el campo conservativo. Muy bien, para cerrar la idea, ¿no? Cerrar la idea de esta parte, ¿no? Terminamos con este ejemplo. ¿Qué te dice el ejemplo? Si F es un campo dado de esta forma, es un campo, se dan cuenta, es un campo que va de R2 hacia R2, es un campo de dos componentes. Dice, sea el campo vectorial y C una curva definida por esto, me pide calcular esta integral. Entonces, para obviamente este ejemplo está direccionado para que uses directamente el teorema. Entonces, lo primero que tienes que hacer para poder, ¿no? determinar esto, verificar si este campo es conservativo. Pues ahí, ¿no? La parte A, determinando si el campo vectorial es conservativo. Si el campo vectorial es conservativo. Es conservativo. Entonces, como pueden ver, es un campo de alrededor. No nos olviden acá, sería X, Y.
y lo lleva a f de x, y. Esto vendría a ser p y q, ¿no? Obviamente cada una de las componentes dependiendo de x, y. Entonces en nuestro ejemplo, esto estaría siendo el papel de p, ¿no? Esto estaría siendo el papel de p, todo esto que está acá, p de x, y esto de acá estaría siendo el papel de q, ¿no? Ahora con el menos, ¿no? Porque esto es lo mismo que yo ponga, ¿no? Como vector, ¿no? Porque acá está de manera lineal, ¿sí? El menos afecta. Muy bien, entonces empezamos. Para que este de acá, un campo de dos, ¿no? De dos componentes, sea conservativo, ¿qué sería? Debemos de probar que si la derivada parcial de p con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de q con respecto a x. Si yo logro que estos sean iguales, o se da, ¿no? En este caso diré que el campo es conservativo y luego tengo que hallar mi función potencial. Muy bien, entonces empezamos. Derivada parcial con respecto a y. Pueden ver ahí con respecto a y, acá sería menos la primera componente, menos seno de xy cuadrado, y acá sería 2y, ¿no? Regla cadena. Esa sería la primera. Seguimos. Menos, ¿no? Acá sería un menos. Derivamos este producto. Derivar la primera sería 2xy, ¿no? Acá sería 2xy. Multiplicado por el seno de xy cuadrado. Acá como es el producto más x, ¿no? Xy cuadrado, ¿no? Por la derivada del seno que vendría a ser coseno de xy cuadrado. Regla cadena, ¿no? Como estoy derivando con respecto a y, acá sería derivada de lo que está adentro, vendría a ser 2 veces xy. Así acá sería por. ¿No? Eso me estaría quedando. Entonces seguimos desarrollando derivada parcial de p con respecto a y. Arriba queda como está, sería menos 2y, y ahora lo acomodo un poco. Seno de xy cuadrado, que acá sería menos, ¿no? Aplicando acá el menos, sería 2 veces xy, seno de xy cuadrado, ¿no? ¿Cierto? Menos, acá sería menos, por favor, si algo se me está pasando me avisa. Acá sería 2x cuadrado y al cubo, me parece, coseno de xy cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Algo está, todo bien? ¿O algo por ahí de repente se me pasó, jóvenes? Me avisan. Sí, ¿no? Me parece que acá puedes factorizar algo. Acá tiene C, no sé, podríamos factorizar, ¿no? Pero bueno, ahí dejémoslo por mientras. Eso sería con respecto, eso sería derivada parcial de P con respecto. Ahora vamos a derivar derivada parcial de Q con respecto a X. Derivada parcial de Q con respecto a X. A ver qué pasa. Con respecto a X, ¿no? Como pueden ver ahí, ¿no? Usando, ¿no? Este es el producto. Vendría a ser derivar el primero. Sería menos, ¿no? Porque acá sería menos. El Q de X va a ser menos. Sería menos. Ponemos ahí como el signo. Sería derivar primero. Sería 4xy. 4xy. Seno de xy cuadrado más 2x cuadrado y, ¿no? 2x cuadrado y por la derivada de esto que vendría a ser coseno, ¿no? Coseno de x y cuadrado por la derivada de lo que está adentro, me parece acá sería y cuadrado nada más, ¿no? Eso me estaría quedando. Entonces derivada parcial de q con respecto a x, acá sería menos 4xy seno de xy cuadrado, acá sería menos
2x cuadrado y cubo coseno de x y cuadrado. Bien, hay que ver si son iguales, ¿no? A ver. ¿Está bien? Me parece que en el primero falta algo, ¿no? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? ¿No? Falta el x acá, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? Acá falta el x, ¿no? Entonces esto falta el x, acá sería 2, acá faltaría el x. Acá faltaría el x, sería 2xy. Entonces ahí sería 4, ¿no? Si se dan cuenta, acá sería menos 4 y acá sería. Y ahí está, pues, ¿no? Acá sería 2, menos 2 sería 4, ahí está. Si se dan cuenta, el campo vectorial es conservativo. Es decir, está dándose esta igualdad que está acá. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Dudas? Bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, dado que el campo es conservativo, es decir, se da, ¿no? Es decir, se da que derivada parcial de P con respecto a Y es igual a derivada parcial de Q con respecto a X, dado que se da esto. Entonces, F es conservativo. Conservativo. Como es conservativo, para poder usar el teorema fundamental del cálculo, tengo que hallar la función potencial, ¿no? Entonces, la parte B, hallando la función potencial, hallando la función potencial, ¿no? Entonces, no se olviden la función potencial, ya sabemos que es el campo es igual al gradiente de esa función que voy a encontrar. Entonces, el campo que depende de dos variables va a ser igual, ¿no?, al gradiente, no se olviden acá, es igual al gradiente, acá se lo voy a poner para que quede claro, al gradiente de esa función que voy a encontrar, y esto vendría a ser derivada parcial de f con respecto a x, derivada parcial de f con respecto a y. Muy bien, entonces acá, ¿qué me va a quedar? El campo va a ser igual a estos dos componentes, es decir, significa que P va a ser igual a derivada parcial de f con respecto a x, y el Q va a ser igual a derivada parcial de f con respecto a y. ¿Estamos? Ya sabemos quién es P, ya sabemos quién es Q. Entonces, de acuerdo a eso, en el caso de P es coseno de xy cuadrado, coseno de xy cuadrado menos xy cuadrado, seno, xy cuadrado, seno de xy cuadrado, ¿no? Sería el caso de P. En el caso de Q, tienen ahí, es menos 2x cuadrado y, menos 2x cuadrado y, por el seno de xy cuadrado, si no me equivoco. 2x menos 2xy cuadrado y es seno de xy cuadrado. Muy bien. Entonces acá, bueno, para hallar la función potencial es la elección, pueden usar cualquiera. Ojo, cualquiera. Pueden elegir esto como punto de partida para poder hallar, o pueden elegir esto. ¿De acuerdo? Entonces eso ya depende de la elección que ustedes pueden tomar. Es una cuestión ya un poquito práctica, ¿no? De qué manera se puede manejar. En este caso, yo voy a tomar este que está acá. ¿De acuerdo? Voy a tomar ese derivada parcial de f con respecto a y, voy a tomar igual a este que está acá. Sería menos 2x. ¿Por qué? Bueno, yo lo estoy haciendo por un tema de cálculo. Se dan cuenta que hay una sola componente, en la otra hay dos. Pero bueno, eso ya depende de la naturaleza del problema. Vamos a ver si se adapta, ¿no? Muy bien. Entonces acá yo tengo que derivar, en este caso, tendría que derivar, ¿no? De acuerdo, ¿no? De acuerdo a esto de acá, tendría que derivar respecto a y, ¿no? Respecto a y, como se pueden ver ahí,
Esto parecería, esto va a ser igual a menos 2xy seno de x y cuadrado. Y por acá aparece el diferencial, obviamente, y. Integramos y me va a quedar ¿qué cosa? F, dependiendo de las variables, va a ser igual a la integral que está acá. Como se puede observar, ¿no? Como se puede observar, acá este viene a ser el u y su diferencial debe estar afuera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta ahí, esto lo acomodo un poco, va a ser menos por acá, y acá le pongo, supongamos, le pongo así, ¿no? Un x y por acá pongo 2xy, ¿no? Y acá sería seno de xy cuadrado, diferencial de y. Y si a este le pongo u, su diferencial está acá, ¿no? Si esto lo pongo, porque estoy derivando con respecto a y. Entonces acá, ¿qué me va a quedar? En realidad el x, como no depende del integral, lo pueden sacar inclusive, menos x, y acá pueden integrar así, ¿no? Y si queremos darle que le pongo z igual a xy cuadrado, o su diferencial de z, ¿quién es? 2xy diferencial de y, ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿esto qué me va a quedar? Si quiero ponerlo en función de z, esto sería z, seno de z, diferencial de z, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces f de x, y va a ser menos x, ¿no? La integral del seno, ¿qué es? Menos coseno, ¿cierto? Menos coseno de z, ¿cierto? Y ya está. Pero claro, acá obviamente, cuando ustedes hacen la integral, como están haciendo el x depende como constante, acá necesariamente tienen que poner una función que dependa de x. Esa constante va a ser una función que dependa de x. ¿De acuerdo? Muy bien. Z. Bien, entonces acá sería f de x, y, va a ser menos x, con este sería más, acá en la primera sería coseno de z, pero z, ¿quién es? Xy cuadrado más h de x. Muy bien, a esta expresión, ¿no? A esta expresión que está acá, ya que me está dando como la posible función potencial, ahora debo derivarlo con respecto a x, ¿no? Para usar, ¿qué cosa? El otro dato, ¿no? El dato que está acá. Muy bien, entonces la función f de x, y me está quedando de esta forma, me está quedando como x, Profesor, disculpe, por favor, pedir acceder la diapositiva, pero. ya ahí está. Ok, profesor, muchas gracias. Entonces sería coseno de xy cuadrado más h de x, ¿no? Así me estaría quedando la función. ¿Qué me faltaría? Ya el h de x, para eso voy a usar el, ¿no? Este dato, derivada parcial de este con respecto a y, ya sé que este es, ¿no? Este es el q, y ya sabemos que, a ver, con respecto a x me faltaría, no, estoy confundiendo, esto es con respecto a x, un ratito. El otro dato que lo voy a usar para encontrar el h de x, sabemos esto es igual a p, ¿no? Y el p ya sabemos cuál es, acá está, coseno de xy cuadrado, menos 2, 2, no, es xy cuadrado seno de xy cuadrado. Xy cuadrado, x seno de xy cuadrado. Bien, este me va a servir para encontrar qué cosa es la h de x. ¿No? Muy bien, derivamos esta expresión con respecto a x inmediatamente. Esto nos va a quedar exactamente coseno de xy cuadrado más h' de x, ¿no? Muy bien, entonces esta de acá, igualamos con esta expresión que está acá, se lo va a poner alfa, y te lo va a poner beta, ¿no? Igualando alfa y beta, ¿no? Igualando alfa y beta tendríamos lo siguiente, ¿no? Entonces ponemos esta expresión, sería coseno de xy cuadrado más h' de x,
va a ser igual a coseno de x y cuadrado menos x y cuadrado seno de x y cuadrado. ¿Bien? Y como pueden observar, este de acá se va con esto. ¿Y qué te va a quedar? Que h' de x viene a ser igual a menos x y cuadrado seno de x y cuadrado. Bien. Integramos y me va a quedar que h de x. Integramos acá, integramos. Yo lo estoy haciendo de manera directa. Y acá, bueno. Acá sería este diferencial. Bueno, acá le podemos poner el diferencial de x. Queremos darle forma. Y bueno, acá tendríamos que derivar esto con respecto a x, ¿no? Si se dan cuenta, acá hay un x, el y lo puedo sacar afuera si quieren, y cuadrado, y me va a quedar x, a ver, x, y acá sería x seno de x y cuadrado, diferencial de x. Bueno, es cuestión de integrar esto, ¿no? A ver qué podríamos hacer ahí. ¿Qué dicen, jóvenes? Acá ya es cuestión un poco de, para esta parte, manejo de técnica de integración, para poder determinar ¿no? La función potencial, ¿no? No sé qué podemos hacer ahí, a ver. ¿Qué método usamos para poder calcular eso? A ver. ¿Qué dice? Ideas. Ujú. No sé si acá hay más. Va a generar una diapositiva más, me parece. X y cuadrado igual a Z. Bueno, Integración por partes. integración por parte, no queda otra. No queda otra, ¿ves? Entonces, integración por parte. Claro, no queda otra. Pues acá vendría a ser. A ver, o alguien ya lo hizo. No, ya no. Ya no, Herrera, ya no, pero porque tienes que usar el otro dato. Ya no puedes usar, tienes que usar el otro dato. Bien. Entonces acá, bueno, vamos acá y vamos a ver el h. Acá ponerlo, h de x es igual a menos. Lo he puesto afuera, x. De repente al final usamos seno de x y cuadrado. Diferencial de x. Entonces no queda otra, por parte, ¿no? El u sea x y el diferencial de b que sea... me parece que necesariamente se lo va a usar. Sí, este y parece que lo va a usar. Bueno, parte, me parece que sí lo va a usar. Acá vendría a ser y cuadrado. Entonces acá diferencial de b sería y cuadrado seno de x y cuadrado. Me parece que sí lo va a usar. Esto sería diferencial de x, ¿no? Ahí está. Entonces acá integro y acá si integras esto de acá, integras y acá se va a tener integral y cuadrado seno de x y cuadrado. Si esto es su diferencial está afuera, pues, ¿no? Entonces, ¿qué te va a quedar b? Integral, esto le llamo u, o z, por decirlo ahí, te va a quedar seno de z, diferencial de z. Entonces, el b que te va a quedar, menos coseno de z. Es decir, va a ser menos coseno de z, pero ¿quién es z? X y cuadrado. Bien, esto sería el b, y obviamente acá tienes el u, diferencial de u es igual a diferencial de x. Muy bien, entonces acá ¿qué me va a quedar? El h de x va a ser igual a menos, bueno, integración por partes, su por b, pues este es su, este es b, sería x menos, acá sería menos coseno de x y cuadrado, menos la integral, ¿no? Acá ¿quién sería? A ver, ¿qué nos estaría quedando? B, ¿no? Que sería menos, acá sería menos coseno de x y cuadrado, por diferencial de u, que acá sería diferencial de x, ¿no? Ya está.
Muy bien, entonces el h de x vendría a ser igual, acá sería más x coseno de x y al cuadrado, y acá sería menos, ¿no? Porque acá con esto se hace más, con este se hace menos. La integral de coseno x y al cuadrado, diferencial x. Bueno, acá tendríamos que hacer cambio de variable, pero no queda otra, ¿no? ¿Cierto? Cambio de variable sería acá. Algo que algo se me había pasado, ¿verdad? Algo se me había pasado. X, a ver la función potencial, x y al cuadrado. Acá no hay problema. X, está bien el P, ¿no? Coseno x, x y al cuadrado. A ver, 2x cuadrado bien. Ah, algo se está pasando, no me avises. O está bien. A ver, ¿está bien? Está bien, ¿no? A ver, x y al cuadrado, seno de x y al cuadrado. Está bien. Acá. Empezar con el y. Empezar a derivar con respecto a y. Integrado. Con respecto a y. Eso le he puesto z. Afuera estaba 2xy. Jugando con esto. Me quedo el x nada más. H de x, ¿no? X coseno de xy. Ajá. A ver, no me avisan. Sí, acá está, pues, ¿no? Acá está el error, ¿ves? Algo estaba pasando. Miren, y el error está acá. Porque miren, esta es una función que depende de x y esta también depende de x. Ya ven, acá está el error. Que no dice nada. No dice nada usted. Acá está el error. ¿Ves? Ahí está el error, joven. Este estaba mal. De acá empieza el error. Acá. Acá. Muy bien. Acá está el error. Ahora vamos a ver. Si es con celeste. Claro, acá sería coseno de x y al cuadrado más x, ¿no? Por acá sería menos, ¿sabes? Acá sería menos. Acá vamos a poner menos ya directamente. Menos, como está llegando con respecto a x, acá sería, esto de acá sería, derivar sería y cuadrado, ¿no? Y acá sería seno de x y cuadrado, más h' de. ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí me parece, ¿no? A ver, x1, derivar esto es menos, por la derivada lo que está dentro, regla cadena, constante sería y cuadrado. Entonces acá justamente este y está acá. Ahora sí me parece, ¿no? Igualando alfa y beta, por eso que algo salía alfa y beta, ¿está, no? Sería coseno de x y cuadrado menos x y cuadrado, seno de x y cuadrado, más h' de x, igual a coseno de x y cuadrado, menos x y cuadrado, seno de x y cuadrado. Pueden dar cuenta, este de acá se va, este de acá se va. Me parecía que se iba. Entonces esto vendría a ser igual a 0. Eso significa que h', bueno, es igual a 0, integrando acá, inmediatamente puedo concluir que el h de x viene a ser una constante c. Ya está. Es decir, este h de x es una constante c, por lo tanto la función f en x, y
viene a ser x coseno de x al cuadrado más c. Este vendría a ser la función potencial. Entonces ya tengo la función potencial. Y ahora, ¿qué me queda? Simplemente, ¿no?, evaluar, ¿no?, evaluar usando el teorema fundamental del cálculo. Lo voy a poner en letra positiva para poder concluir el problema. ¿Bien? Hay un error y todo se invalida. Vamos a buscar todo. Muy bien. Ya está. Vamos acá. Ya tenemos la función potencial. Regresamos al problema. Hemos visto que es es conservativo. Hemos hallado la función potencial, ¿no? La tenemos ahí. Y ahora, ¿qué nos queda? Ver, ¿no? Acá, como pueden ver, la curva es esta que está acá. El R de t está haciendo como e a la t. Y por acá aparece e a la t más 1. Y me dice que el t está variando desde -1 hasta 0. Entonces, esta es la variación del t y este es. Entonces, tengo que ver, como el campo es conservativo, es independiente de la trayectoria, es decir, solamente me interesa el punto que está cuando toma -1 y cuando toma 0. Entonces, tendría que ver eso, ¿no? Esos elementos, nada más, ¿no? Nada más. A ver, ¿qué pasaría si toma -1? ¿No? ¿Qué pasaría si t va a -1 y qué pasa cuando t vale 0? Y si tengo que hallar solamente el punto A, ¿no?, el punto A y el punto B, nada más, nada más. ¿Estamos? Muy bien. A ver, ¿cuál sería el punto A, jóvenes? ¿Y cuál sería el punto B? Sí, hagan algo por la vida, jóvenes. ¿Quién sería el punto A? A ver. ¿Sería el punto A? A ver, jóvenes. Ojo, esta es la curva, ¿no? Esta es la curva. ¿Nada? Tendría que ver que el t vale -1 y el t vale 0, ¿no? Nada más. ¿Cuál es el punto A? Cuando t valga -1, ¿cuál sería el punto? ¿No? Acá sería e a la -1, ¿cierto? Y en el otro sería, cuando t vale -1, esto sería 0. O si esto es 0, acá vendría a ser 1, ¿no? ¿Cierto? Esto sería, por ahí lo calcularon, ¿no?, -1 y 0. Y cuando valga 0, vendría a ser, esta es la -1. Ahora vamos a poner mucho mejor. Y en el otro caso, cuando tome 0, acá va a ser 1, y acá va a ser e a la 1, ¿no? ¿No? Muy bien. Y ya está, ¿no? Entonces ya tenemos, ¿no?, el A y el B, y simplemente tenemos que calcular. Por lo tanto, la integral que tenemos ahí, la integral de línea que nos da, tendría que ser, ¿no?, usando el teorema fundamental del cálculo para integral de línea, el teorema fundamental del cálculo para integral de línea, fundamental del cálculo sería lo siguiente, ¿no? Sería la integral sobre la integral del campo, la integral sobre la curva f diferencial va a ser igual a f de b menos f de a, ¿no? F de b menos f de a. Y se acabó, ¿no? Eso sería todo. Muy bien, acabamos de calcular a, ¿cuánto era? La -1, 1,
me equivoco, y b vale 1 elevado a la 1, ¿cierto? Así que, ¿no? Sí, 1 elevado a la 1. Ya, pues solamente reemplazar la función potencial la acabamos de tener ahí. La función f de x es x coseno de x y cuadrado. X coseno de x y cuadrado. Eso más, no sé, en el caso de la serie, en cierta forma se vuelve irrelevante. O sea, acá sería f, ¿no?, de las componentes que tenemos ahí. Pues ahí sería f de a, f de b, que vendría a ser 1, menos f de a, que sería e a menos 1, simplemente reemplazamos, ¿no? X vale 1, sería coseno de elevado a la 1, nada más. Y bien, le ponen la constante, y se dan cuenta, la constante no va a inferir en nada, porque al final se va a ir. Entonces en el teorema ya la constante ya es irrelevante, ya no va a tomar relevancia. Y acá sería, en el otro caso, sería e elevado a la menos 1, coseno elevado a la menos 1. Y te vendría a ser el valor de la integral de y. Viejo, muy bien, entonces esta parte que habíamos visto hoy día tiene que ver, si se han dado cuenta, con campos conservativos, la función potencial. Luego inmediatamente podemos tomar el teorema y determinar el valor de estas integrales sobre campos vectoriales. Y jóvenes, faltaría la última parte, nos faltaría ver el teorema de Green, y con eso estaríamos terminando el curso. Y bueno, preguntas, consultas. ¿Todo claro? Este acá está de más. Subirlo. Nada más. Ahí. Vamos a pasar lista. Vamos a pasar lista. Listo. A ver, pasamos lista. Astoquilca, Presente, profesor. Vaca, Presente. Ballena, Presente. Bartolo, Bonifacio, Presente, profesor. Bustamante, Presente, profesor. Córdoba, Presente, profesor. González, González, presente. Herrera, Presente, profesor. Huaco no está. Iturrizaga, Presente, profesor. Malacas, Presente, profesor. Mamani, Mantari, Presente, profesor. Miranda, Presente, profesor. Montes, Ortiz, Presente, profesor. Palomino, Prado, Presente, profesor. Quengua, Presente, profesor. Quispe Rojas, Presente, profesor. Ramos, Román, Tafur, creo que sí está, Salazar, Presente, Tafur. Salazar, ahí está, ¿no? Sánchez, Castañeda, Sosaya, Sotelo,
Terrones, Presente, profesor. Torre García. Presente, profesor Torres. Ah, ok. Urbano, Presente, profesor. Llovera. Ahí está. Muy bien, a los que faltan, a ver, de repente alguien falta pasar. Llovera, Sotelo, Susaya, Sánchez, Salazar, Ramos, Palomino, Montes, Mamani, Huaco, Bartol. Muy bien. Muy bien, jóvenes, ahí nos quedamos el día miércoles, creo que estamos cerrando con el curso. Y hasta ahí vendría su examen. Bien, jóvenes. Profesor, disculpe, este es el último tema, ¿verdad? ¿No? ¿Perdón? Este es el último tema. Sí, esta es la última prácticamente el miércoles. Falta el teorema de Green que cerraremos el día miércoles, ¿ya? Profesor, usted será pues hacer un seminario para la final. Ya en todo caso vemos, a ver si hacemos un seminario para el día viernes. Ok, profesor. Sí, profe. Ok. Ya, joven, nos vemos el miércoles. Cuídense. Chao, chao. Sí, profesor. Chao, Hasta chao. luego, profesor. Hasta luego, joven.